los últimos días se han registrado manifestaciones en México por los asesinatos de Giovanni López en Jalisco, George Floyd en Estados Unidos, por parte de policías. Además, por el caso de abuso policial contra una joven de 16 años en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Estas manifestaciones tienen algo en común y son los grupos de jóvenes encapuchados, autodenominados anarquistas, que realizan todo tipo de actos vandálicos, incluyendo a la Embajada de Estados Unidos en México, el Banco de México y diversas tiendas en el centro histórico de aquí de la capital, donde también hubo saqueos. Para hablar de estas protestas, saludo vía remota, sana distancia, a nuestro especialista en seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, qué gusto platicar. Pues ya hice la introducción de lo que está ocurriendo. ¿Tú cómo ves? ¿Es una protesta esto? ¿Va más allá de esto? ¿Es político? En fin, ¿qué hay detrás de esto, Eduardo? Mira, lo que hemos visto en los últimos días es como una película que tiene varios capítulos. Esto empezó en Guadalajara el jueves pasado, cuando hubo una protesta frente a Palacio de Gobierno contra el gobernador Alfaro. Ahí era un grupo de 30 jóvenes que fueron, digamos, confrontados por un grupo de policías mucho más numeroso, pero con poca destreza, con poca capacitación, sin seguir protocolos. Y me parece que en buena medida fue esa torpeza de la policía la que le dio oportunidad a estos jóvenes para hacer cosas que me parece que ni siquiera tenían planeadas, como prenderle fuego a algunas patrullas, destrozar ahí, hacer destrozos en la puerta de Palacio de Gobierno, incluso prenderle fuego a un policía. Esa persona, cierto, la información que yo tengo es que no fue detenida, fueron detenidas otras personas, las detenciones se hicieron un poco sin ton ni son, por eso fue que después el gobernador tuvo que soltarlos, ¿no? Uh-huh. Al día siguiente, Leo, hubo otra protesta, pero ya los jóvenes se dirigían a la fiscalía, uh-huh, y ahí hubo una decisión de una autoridad, no sabemos si fue el fiscal o uno de sus subordinados, para que agentes ministeriales salieran vestidos de civil en camionetas no balizadas, con palos y tubos, dejando su arma de cargo en la oficina. Esto en Jalisco todavía, ¿verdad? En Guadalajara. Esto es en Jalisco el viernes, okay. Guadalajara. Uh-huh. Confrontaron a los jóvenes, les dieron una paliza a varios, hay varios testimonios que así nos los dicen, e incluso alrededor de 28 fueron desaparecidos por varias horas. Cuando se enteró de esto, el gobernador obviamente dio un golpe en el escritorio, pidió de inmediato que estas personas fueran regresadas a sus hogares, después hasta donde se comunicó, de hecho, con varios de ellos personalmente y con sus familias, uh-huh, para asegurarse de que estuvieran bien, y cesó a un alto funcionario de la Fiscalía. Por cierto, hay protestas por ese cese porque parece que este funcionario no fue más que un chivo expiatorio, okay, y varias personas protestan porque era una persona que llevaba de manera muy eficiente una coordinación antisecuestros adentro de la Fiscalía, ¿no? Entonces, ese es el capítulo Jalisco. Okay. El viernes, en la Ciudad de México, se registraron también varias agresiones en varias calles de Polanco, a residencias, a edificios, a tiendas de conveniencia, y este grupo se trasladó tanto primero a la Embajada de Estados Unidos, donde lanzaron objetos, piedras, parece que hicieron algunos destrozos. De hecho, hubo una declaración del embajador dura, bastante franca, dura, sí, dura, en términos de que no era una manifestación, sino un ataque a la embajada. Sí, sí, sí. Después se movieron a Casa Jalisco, que queda también ahí cerca en Polanco, y igual hicieron destrozos, etcétera. Pero dejando pintas, digamos, déjame ponerlo así, de la lucha de clases, ¿no?
de ricos, pobres, blancos, morenos, etcétera, ¿no? También, digamos, con el tema de la raza, ¿no? Sí, fíjate que he estado investigando la composición de estos grupos. Sí. En ellos conviven personas que ya traen un largo historial delincuencial y varias demandas penales. Logré ubicarlos desde 2003 en protestas y golpizas a gente desde 2013, actos de rapiña, etcétera, y conviven con jóvenes que nacieron en 2000, 2002. Encontré, de hecho, perfiles de varios de estos jóvenes en Facebook. Entonces, es un grupo mixto, heterogéneo. ¿Qué los mueve? ¿Qué los mueve, Eduardo? ¿Los mueve la política? Efectivamente son anarquistas. ¿Los mueve el relajo? ¿Los mueve una especie de rabia social? En fin, ¿qué hay detrás de estas protestas? Mira, ahorita te voy a dar mi hipótesis, pero nomás me gustaría subrayar que estos grupos portaron buena parte de la narrativa estadounidense de los que están protestando allá por el asesinato de Floyd, y todas estas consignas de racismo, de que los blancos, que los burgueses blancos, etcétera, tiene que ver estas alusiones a la etnicidad, digamos, de las personas, tiene que ver con la importación de la narrativa de Estados Unidos sin adaptarla, digamos, al contexto mexicano, ¿no? Sí. Ahora, ¿de dónde viene esto? En el caso de Jalisco, me parece que claramente es un grupo político que quiere perjudicar al gobernador Alfaro. Yo sí creo que son grupos ligados a Morena, no necesariamente ligados al presidente, pero sí a grupos locales de Morena, en donde hay gran resentimiento ahorita y preocupación por Alfaro porque logró, digamos, cuajar este frente opositor y crítico al presidente López Obrador, y además le está saliendo muy bien su estrategia alternativa de lidiar con la pandemia. Y piensan que ahora que termine la pandemia y venga la evaluación final, pues va a salir muy bien evaluado este gobernador, puede ganar terreno y capital político, ¿no? Sí. Eso es en el caso de Jalisco. De Alfaro. En el caso de la Ciudad de México, hubo hipótesis de que era una reacción de Alfaro, que Alfaro había enviado gente acá. Otros dijeron que era el mismo grupo, era una extensión del grupo de allá. Y la verdad, lo que yo he encontrado, Leo, es que más bien son grupos ligados a varios exdelegados del PRD en la Ciudad de México, que tienen una histórica, digamos, vinculación con grupos porriles desde hace varios años, que ahora ocupan escaños en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, podría ser esto más bien una maniobra de adversarios o competidores políticos de la jefa de gobierno y obviamente también del presidente López Obrador, que buscan pues también desgastarlos, debilitarlos. La verdad es que a estos grupos porriles los manipulan para generar presión política y desgaste contra adversarios políticos, y creo que eso es lo que está sucediendo hoy. Varios grupos de la oposición en el Congreso de la Ciudad de México están muy descontentos con la distribución del presupuesto, que no han recibido la tajada que esperaban, y están muy, digamos, críticos y golpeadores contra el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, en ese sentido, Eduardo, parecería más una lucha de intereses tanto en Jalisco como en la Ciudad de México a un verdadero, me parece, no sé si llamarlo legítimo, porque ya los actos vandálicos no me gusta, pero un verdadero, un verdadero caso ideológico de anarquismo. Pues mira, estos grupos actúan de manera muy violenta, están un poco entrenados para eso, es como ellos hacen su tarea, pero te repito que están manejados por grupos que tienen intereses políticos, ¿no? Sí. Y lo curioso ahora es que ya estos grupos, como te decía, en ellos conviven
pues tipos de 30, 40 años con chavitos de 16 o de 20, que obviamente tienen ya también otro tipo de ideología, pero que son igualmente de violentos, curiosamente, que los mayores, ¿no? Y que importaron este discurso de Estados Unidos. Pero mira, la mejor manera, digamos, de saber por dónde van es buscando a quienes los manejan y a quienes los empujan a hacer este tipo de cosas, ¿no? A ver, permíteme, Eduardo, voy a hacer una pausa y voy a seguir contigo. Yo sé que íbamos a tener a Raúl feliz, pero la verdad me parece muy importante este tema y yo te tengo todavía muchas preguntas. No sé si te puedas quedar después de la pausa y lo seguimos platicando, Eduardo. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a una pausa, le vamos a hablar a Raúl Feliz para reagendarlo, para ver, él iba a hablar de qué es lo que está pasando en los mercados, pero vamos a seguir platicando mejor con Eduardo Guerrero en este tema de las protestas, de los actos vandálicos, quién está detrás. Y le voy a preguntar también a Eduardo, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué debe de hacer la policía en estos casos? Regresamos. Estamos analizando con nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, las protestas, los actos vandálicos en Jalisco y en la Ciudad de México. Para recapitular entonces, Eduardo, ¿me querías decir algo? Pues quizás comentarte que en esta última manifestación que hubo en el centro de la ciudad, pues sorprendió, digamos, el vacío en términos de autoridad, ¿no? Claramente hubo una orden de que no hubiera intervención policial y pues prácticamente estos cuates, estas personas hicieron lo que se les dio la gana. Esta es la de ayer, estás hablando, ¿no? La de ayer. Sí, la de Melanie, ¿no? Sí, la de ayer. Exacto. Y por cierto que ya para mañana se convocó otra. Se convocó una en Casa Jalisco, o sea, ahí en Polanco, para seguir protestando por estas mismas causas, la de el asesinato de Giovanni, la muerte de Giovanni y la golpiza que recibió Melanie. Pero eso qué bueno que tratas, porque está al lado, desde luego, de los manifestantes, de los actos vandálicos, pero también está al lado de la policía, ¿no? Que en el caso de Jalisco, pues como tú dices, les hizo bolas el engrudo, y en el caso de la Ciudad de México, pues más bien lo que decidieron es primero intervenir, lo intervinieron mal, reprimieron ahí a esa muchacha, esa adolescente, y ahora la respuesta ha sido pues no intervenimos, no mandamos a la policía y que se roben los Oxxos y Adidas y etcétera. Pues sí, a mí me parece, mira, el problema que tenemos con los policías en México es de carácter estructural, Leo, y es algo que venimos arrastrando de hace muchos años y que la verdad no ha habido gobernadores ni presidentes que realmente se animen a armar una reforma estructural en este ámbito en términos de mejoras salariales, capacitación, etcétera. Entonces es inevitable que en un evento como el de ayer pues haya o el del viernes, perdón, pues de pronto un par de policías vean a la muchacha tirada y le pateen el rostro, ¿no? Que es algo terrible, ¿no? Sí. Pero de ahí a entonces decidir que no va a haber fuerza policial en la siguiente manifestación, pues sí me parece como un gran paso, ¿no? Sí. Porque dejas a la ciudadanía indefensa, a los establecimientos a pie de calle, pues completamente huérfanos de protección, y estas personas aprovechan pues para armar los saqueos o, como también presenciamos, golpear a unas pobres personas que estaban ahí atendiendo en una cafetería, en una tienda de conveniencia, y eso no se vale, ¿no? Tanto vale Melanie como también el vendedor de cafés, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay un prejuicio indebido contra el uso de la fuerza bien empleada, dosificada y proporcional y legítima que debe haber
para defender a la ciudadanía y también nuestros monumentos históricos, nuestras calles y nuestros edificios, ¿no? Sí, es que es increíble ver las pintas, ver la rabia con la que van destruyendo el mobiliario de la ciudad, que es de los contribuyentes, es de la ciudadanía, ¿no? Monumentos históricos, Leo, ¿no? Monumentos históricos, claro. Uh-huh. Ahora, la jefa de gobierno, no sé si recuerdes, pero al inicio de su administración decidió diluir el cuerpo antimotines. Sí, los granaderos. Como si no lo necesitáramos, Leo. Uh-huh. Pues cada rato hay este tipo de eventos, de manifestaciones con estos grupos feroces y agresivos. Por supuesto que necesitamos grupos antimotines bien preparados que puedan contener este tipo de cosas. Creo que es una muy mala idea diluirlos en lugar de capacitarlos y fortalecerlos en una ciudad tan conflictiva como la Ciudad de México, ¿no? Ahora, lo que tú dices en la primera parte de nuestra charla es que hay muchos intereses políticos detrás de esto y conforme se acerquen las elecciones del 2021, Eduardo, lo que podemos prever, y te lo pregunto, ¿es más de este tipo de eventos? Claro, ya se empezó a calentar la arena política por las elecciones del próximo año. Son en muchísimos estados para muchos puestos de elección popular y entonces pues están aprovechando los grupos también para tratar de dañar la imagen y la reputación de sus adversarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, la que saldría, pues de alguna manera, bueno, los que saldrían perjudicados sería el gobernador Alfaro y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. Bueno, Alfaro la verdad es que tenía todo para salir bien librado, sí, pero me parece que le ganó el enojo, digamos, y esa primera intervención que tuvo el primer día donde hizo acusaciones muy específicas y con un tono muy agresivo, creo que no le favoreció. Y luego lo que sucedió al día siguiente, el abuso contra los jóvenes, las golpizas que recibieron de estos agentes ministeriales, pues fue terrible, ¿no? Salió mal librado. En el caso de la jefa de gobierno, pues me parece que ahí primero, pues el evento de Melanie fue aprovechado, digamos, por sus adversarios para criticarla por la brutalidad policial. Ahí debió haber un vocero que explicara exactamente lo que sucedió y hubiera sanciones que, por cierto, castigaron. Sí los hubo, exacto. Consignados 2 policías, pero me parece, Leo, que hubo falta ahí de un buen trabajo de comunicación y luego decidieron en esta segunda manifestación de ayer, de plano, utilizar la mínima presencia policial necesaria, que claramente no fue suficiente, claro, porque carrajearon el monumento a Juárez, varias estatuas de Reforma fueron también destrozadas y pintadas, y fueron agredidas muchas personas, muchos civiles que iban pasando por ahí. Ahora, hasta ahorita los actos vandálicos han sido en tiendas, pero lo que vimos en Polanco, pues, es que empezaron a hacer pintas y a romper cristales en condominios. Y de ahí, pues hay un siguiente paso que es meterse a las propiedades privadas de la gente, lo cual, yo lo sé, hay mucho temor, sobre todo en la colonia Polanco, que esto pueda suceder, sobre todo si no se aparece la policía. Fíjate que ahí hoy publicó un artículo interesante sobre esto Guadalupe Loaesa en el Reforma, porque ella vive en uno de los edificios que fueron vandalizados, donde se rompieron los cristales, etcétera. Y lo que comentó Leo fue que de manera, digamos, un tanto sospechosa, no fueron estacionados los vehículos a esas horas en las calles, la policía parece que es un trabajo para que no se estacionara y la gente ya sabían que iban a pasar por ahí estas personas. Y luego llegó el representante del alcalde de Miguel Hidalgo para decirles que no se preocuparan, que todos los gastos por los destrozos los iba a absorber la delegación Miguel Hidalgo y que el delegado personalmente iba a asumir ahí los costos. Pues está interesante porque pues parecería que entonces sí lo tenían previsto
¿no? O sea, sabían por dónde iban a ir y qué iban a hacer, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ahora, afortunadamente, Leo, estamos en buenas manos en la Ciudad de México en términos de mando policial, ¿no? Omar García Harfuch es en los círculos, digamos, de seguridad es un mando muy reconocido, y a mí me parece que aquí la decisión de plano no hubiera presencia policial ayer, pues vino de su jefa, más que de él, ¿no? Sí. Digo, pero ya veremos qué pasa mañana. Digo, lo que pasa es que esas escenas de jóvenes anarquistas encapuchados, bueno, presuntamente anarquistas encapuchados, haciendo actos vandálicos, saqueos, pues sí, hijo, mano, sí genera, uno dice, hombre, esta es mi ciudad, es la Ciudad de México, yo no quiero que pasen esas cosas aquí, ¿no? Claro, deteriora la imagen de la ciudad y la hace aparecer frente a sus propios habitantes y frente a nuestros visitantes como una ciudad sumamente insegura, con brotes de violencia y en donde además puede haber una gran escasez, digamos, de presencia policial en momentos cruciales como estos, ¿no? De manifestaciones y protestas. Desde luego. Lo que más necesitas es la presencia de los policías, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Eduardo, por esta lectura de las protestas, de los actos vandálicos, y seguiremos en contacto para continuar analizando ese tema. Con mucho gusto, Leo, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo Guerrero. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Por lo pronto, quédese aquí con Genaro Lozano.